Hoy vamos con algunas recomendaciones de novela histórica y de ficción histórica perfectas para incentivarse en el mes de San Valentín. Cierto es que este contenido estaba programado para lanzarse antes del 14 de febrero, pero a la casa llegó un resfriado a través de mi hija y es que como no soy de aquí, no tengo inmunidad para todos los tipos de gripes que rondan en los jardines infantiles, entonces bueno, los vivo como si fuera la primera vez. Aclaro que no se trata de romántica ni algo por el estilo, sino de causas, ¿no? De vidas que se han enfocado en perseguir un objetivo específico y en el camino claro que encuentran amistad, traición, problemas, dificultades, pequeños triunfos, amor, desamor, lo típico que nos encontramos en las diferentes etapas de la vida es lo que les ocurre a los protagonistas de estos libros, con la salvedad de que al ser novela histórica y de ficción histórica encierra acontecimientos importantes en la historia de sus países, cosas que realmente sucedieron y los autores lo mezclan con la vida de sus personajes, poco convencionales que por consagrarse a determinada causa o actividad viven experiencias inusuales y constantemente tienen en sus manos decisiones importantes que no los involucran solo a ellos o a sus familiares, sino ya a un componente más social o con una cuestión de honra y linaje. Así que los invito a que se queden para ver estas sugerencias de amor romántico, filantropía, amor al poder y autoestima. Esto es Dumiliteratura. Este listado de recomendaciones consta de 5 libros, el primero ambientado en España y los otros 4 en una ciudad icónica a lo largo de la historia, y es que, bueno, como vamos a hablar de ficción histórica y pues de novela histórica, no pude resistirme a la tentación de mostrar a la ciudad de Estambul como Constantinopla, como capital del Imperio Otomano y como ciudad de la República Turca ya libre e independiente luego de que el sultanato fuese derrocado. Primera recomendación, El cirujano de almas por el autor zaragozano Luis Sueco. Me parece interesante el perfil profesional de Luis Sueco porque él estudió historia del arte y funge como director de 2 castillos. Esta experiencia sale a relucir en trabajos como la trilogía medieval ambientada en escenarios arquitectónicos del medioevo, al estilo de El nombre de la rosa más o menos, así fue como lo entendí. Y en el caso del cirujano de almas, el autor quiso apostarle ya más a una historia ciencia y superación personal ambientado en la Barcelona de 1797, perfecto para los amantes de Carlos Ruiz Zafón. Bruno Urdaneta, un chico de 12 años, llega a Barcelona para emplearse como aprendiz de cirujano de su tío Alonso, un veterano en el oficio. Y es que en esa época la medicina como ciencia estaba separada de las prácticas quirúrgicas y existía cierta tensión entre los gremios. Entonces este chico llega, aprende el oficio de cirujano y posteriormente decide estudiar medicina, tratando de unificar las 2 ramas a través de los ideales y los avances que supone la ilustración en la ciencia, el efecto de la ilustración, el efecto de la religión sobre la ilustración, intentando acallar esos avances científicos que ponían en entredicho mitos fundacionales, las bases del cristianismo. Esta persecución trasluce en la censura que el absolutismo monárquico de la época en manos de Carlos IV
impone contra la medicina y otras ciencias. El efecto de la Revolución Francesa y del panorama político europeo que viene luego de este golpe, ciudades convertidas en escenarios de batalla y lo que le toca vivir a Bruno en esta odisea, que desea ascender en la sociedad, convertirse en médico, salvar vidas, ser ayuda en medio de este escenario bélico, tener su propia vida, amor, romance, familia y desarrollar la medicina quirúrgica como ciencia. El peso de ser el primero en señalar una circunstancia, un error, una cosa necesaria, un progreso, algo que amenaza al status quo, el peso de tener esa responsabilidad y la persecución que supone en esa etapa histórica tan convulsa. Segundo, vamos con una recomendación que abre un universo informativo brutal. Tratar de indagar los datos, todas las conexiones de este panorama histórico, de lo que tuvo que investigar el autor y de lo que tuvo que crear para que esta historia funcionara y fuese tan popular como lo es actualmente. Es brutal y por eso este libro es una joya. La Dama Púrpura, por el autor madrileño Javier Torras de Ugarte. Trata la vida de Irene de Atenas, emperatriz bizantina, quien entre sus reinados como coemperadora, emperatriz consorte y regente sumó poco más de 20 años en el poder. Bizancio fue una antigua colonia griega, posteriormente nombrada Constantinopla. Llegó a fungir como capital del Imperio Romano de Oriente luego de la diarquía, de la división entre Imperio Romano de Oriente y Occidente. Con la caída de Constantinopla en 1453 y la disolución del Imperio Romano de Oriente, el Imperio Otomano, los nuevos conquistadores toman esta ciudad y la renombran como Estambul, metrópolis que fungiría como capital del Imperio Romano de 1453 a 1922 tras la caída de este imperio con el surgimiento de la República de Turquía. Actualmente Estambul no es la capital de Turquía, pero bien que sí es la ciudad más poblada y culturalmente una de las más influyentes del país. Desde la era antigua ha compartido historia con Grecia, principalmente con algunas ciudades que integraron el Imperio Romano de Oriente y posteriormente el Imperio Otomano, como Tesalónica, una metrópolis importante en las diferentes etapas imperiales de la región. Todo el panorama histórico es relevante porque hace parte de la historia de Irene de Atenas, coronada en 1769 como emperatriz del Imperio Bizantino, contemporánea de Carlomagno. Y si sabemos un poco sobre las familias reales, la historia de las dinastías reales francesas, prácticamente lo mismo, ¿no? La consorte extranjera, el marido que la repudia por algún motivo, la corte que crea habladurías en torno a la vida, costumbres y conocidos allegados de esta nueva emperatriz extranjera, llegar al poder después de la viudez, los tejes y manejes de ciertas figuras de poder que tratan de ayudarla o de traicionarla, los hijos que llegada a una edad desean hacerse con el poder y ya ven a esta madre como un obstáculo, la madre que lucha contra sus hijos porque cree que debería continuar siendo la regente, pues sus hijos no están en edad adecuada, no cuentan con las capacidades y aptitudes que se requieren en ese puesto de poder, entonces se obsesiona con continuar allí, pero sin lazos sanguíneos se hace difícil. ¿Qué hizo Irene de Atenas para mantenerse en el poder? ¿Qué hizo para controlar a sus detractores? ¿Cómo manejó la política interna? ¿Cómo se movió el imperio bizantino en tiempos de Irene de Atenas en la geopolítica de la región? ¿Cómo influyó esta mujer? Todo esto en La Dama Púrpura. Siguiente recomendación. Pasamos de la Constantinopla del siglo VIII en manos de la dinastía siria ortodoxa isáurica de Constantino V. Constantino V, suegro de Irene de Atenas,
Atenas, pese a que se proclamó como Constantino V, no era descendiente de Constantino, ¿no? Aquí viene lo que ya hablábamos, el juego de dinastías, cae una, se sube la otra. Bueno, desde el 769 pasamos al año 1574. Cambia completamente el panorama cultural, religioso, étnico de la ciudad. De Constantinopla pasa a conocerse como Estambul, capital del Imperio Otomano, y en esta época, en el año 1574, quien gobierna es Solimán el Magnífico, descendiente de Mahomé II, el conquistador de Constantinopla, quien invade la ciudad en 1553 y la anexa al territorio del Imperio Otomano. El arquitecto del universo por Elif Shafak, escritora y columnista turca. Corre el año de 1574, un joven indio cría, educa, enseña, bueno, trucos no, porque es que este animal tiene una connotación sagrada, comportamiento, ¿no? A los elefantes. Es un criador de elefantes, este chico, que se traslada de India a Estambul para probar suerte y posiblemente convertirse en el amaestrador de elefantes del palacio del sultán Solimán el Magnífico. Las cualidades de este chico y su inocencia, carácter, hacen que Sinan, el máximo arquitecto del Imperio Otomano, lo adopte como uno de sus aprendices. Y así nuestro protagonista entra en este mundo ayudando a su maestro, a Sinan el constructor, a hacer mezquitas, embarcaciones militares, mausoleos, bueno, todas las construcciones que tenían cierta connotación honorífica, pues todas están en manos de Sinan. Y este chico indio, que no recuerdo el nombre, lo dejaré por aquí, será el encargado de contar todo lo que él va aprendiendo de nuevo porque proviene de otra cultura y las sensaciones que le van dejando, la forma de trabajar y de ser del maestro. Aquí hay una unión, una especie de unión entre arte y filosofía. Uno de los puntos fuertes en esta historia es una relación romántica platónica. Por lo que entendí, parece ser que él se enamora de la hija del sultán y es correspondido, pero este romance no ocurre charlado, pues no hay un momento, no hay una oportunidad en que ellos puedan comunicarse sus sentimientos, sino a través de miradas y de una supuesta correspondencia que se va dejando oculta en ciertas piedras huecas de estas construcciones en las que el protagonista trabaja como asistente. Que hay toques de realismo mágico en ese punto álgido de la historia, sumado a detalles de la época, por ejemplo, el hecho de que posterior a esta experiencia en Estambul, el protagonista se traslada de nuevo a la India y va a trabajar como uno de los arquitectos del Taj Mahal. Rasgos culturales exóticos para Occidente, porque estamos hablando de un tiempo pasado en el que no había mucha comunicación y contacto, no había padronización de nada, entonces cosa exótica, misticismo, realismo mágico, historia y animalismo, el arquitecto del universo. Ahora vamos a mezclar la novela histórica con la autoficción. Cuarta sugerencia de parte de La princesa muerta por Kenneth Mourad. Esta historia comienza a tejerse a principios del siglo XIX y estalla en el siglo XX. Primero, el hecho más importante para organizar esta historia, que sí puede ser un poco confusa. Kenneth Mourad era una niña huérfana de familia del Medio Oriente que nació en París y residió los primeros años de su vida en un orfanato. Allí fue adoptada por una familia católica, creo que fue francesa, que se preocupó por la educación de esta niña, criada como occidental y, bueno, como francesa. Surgió, estudió, se convirtió en profesional, sintió curiosidad por sus raíces, comenzó a investigar haciendo uso de sus recursos como periodista y así, indagando aquí y allá, descubrió que era de linaje real, que parece ficción. Eres huérfana y descubres que realmente eres una princesa, ¿no? El problema es que ya no había un reino al que retornar, ni un núcleo familiar al cual reclamar, porque se trataba de la familia real
otomana. Pues así es, Kenise, que corrió con la suerte de ser adoptada por una buena familia, oportunidades de ser profesional, de desarrollarse personalmente, bueno, etcétera, derechos de la mujer, todo esto en Francia, pudo indagar que era descendiente del sultán. Lo que estoy contando es la vida real de la autora, ¿no? De Kenise Mourad. ¿De qué sultán desciende Kenise? Mahmud II. Estas pronunciaciones que están fatales, ¿no? Lo digo como bien puedo hacerlo. El sultán Mahmud II fallece el 1 de julio de 1839 y le sucede su hijo Abdulmejid I. Solo que Abdulmejid I tiene un hermano, Abdulaziz, por lo que pude deducir, porque no se trata esto de una investigación a fondo, el Imperio Otomano se regía por un derecho de edad. Claro, el hombre, el primogénito hombre es quien hereda el trono, pero al fallecer el sultán, quien le sucede es el hombre mayor de la familia. Es decir, el hermano siguiente varón y en orden de edad de ese sultán fallecido sería quien llega al cargo de sultán. Sin embargo, el derecho de linaje, ¿no?, se mantiene. O sea, el tío se convierte en un regente, pero su descendencia no puede perpetrarse allí. Porque ¿cómo sería esto, no? O sea, sería una cuerda interminable, ¿no? De que llega el hermano y la descendencia, y luego llega este hijo, pero a otro tío que le sucede, bueno, una locura. Abdulmejid I, sultán, tiene más de 26 consortes. De esas más de 26, solamente 2 son esposas legítimas, pero con todas tiene hijos, siendo Murad V el mayor de sus hijos. Todos los hombres de esta familia que voy a mencionar aquí fueron sultanes, y estos nombres que daré son los nombres con los que se proclamaron como sultanes. Abdulmejid I y Abdulaziz son hermanos. Abdulmejid tiene en orden de nacimiento a Murad V, Abdulhamid II, Mehmed V y Mehmed VI, que tiene muchos más hijos, pero de estos no vamos a hablar porque no llegaron a ostentar el trono. De igual modo, su hermano Abdulaziz tiene varios hijos, pero solo vamos a hablar de Abdulmejid II, que fue el único de sus hijos que logró ostentar el trono de sultán. Abdulmejid I gobierna del 2 de julio de 1839 al 25 de junio de 1861. Gobierno ininterrumpido. Intentó ser un sultán progresista, conservando las tradiciones pues del sultanato, porque gobierna en una época convulsa, y es que en 1839, cuando Abdulmejid I sube, tenemos los resquicios de la Revolución Francesa estallando por toda parte. Grecia y sus países vecinos, Montenegro, Serbia, Macedonia, estaban anexados al Imperio Otomano de la época, y comenzaban a gestarse estos movimientos nacionalistas de las colonias gracias a la influencia de la Revolución Francesa. Para tratar de mantener contento a todo el mundo, Abdulmejid I hizo una reforma con el objeto de promover los mismos derechos para las personas de todas las religiones. Si bien se podía profesar diferentes religiones en las colonias, existía presión presupuestal y limitación de derechos contra ciertas religiones, especialmente los cristianos. Entonces Abdulmejid I trata de sortear estas diferencias unificando derechos en esa reforma. Al morir Abdulmejid el 25 de junio de 1861, le sucede su hermano Abdulaziz, quien trata de ser un sultán más neutro en miras de conectar al imperio con la Europa occidental. Hace un convenio con Francia e Inglaterra en la guerra de Crimea contra Rusia. Abdulaziz se convierte en el primer sultán del Imperio Otomano en hacer una gira por Europa occidental, siendo recibido por mandatarios como Napoleón III y la reina Victoria. Incluso fue nombrado caballero de la jarretera en 1867 por la reina Victoria, la orden de caballería de mayor rango en el sistema de honores británico. La gira de Abdulaziz fue
por todas las capitales. Allí conoció buena parte de la cultura europea y se sintió tan movido por esto que fundó el Museo Imperial de Estambul, en donde trató de consignar buena parte de lo que representaba la cultura otomana en la época. Bueno, recordemos que el Imperio Otomano era fuerte en términos militares, pero para los procesos políticos que estaba atravesando Europa en ese momento estaba bastante atrasado. Y Abdulaziz se dio cuenta de este problema. Intenta hacer convenios comerciales y militares con Europa, ¿no? Unificar las culturas, bueno, vincularse a esta comunidad europea, pero él entiende el progreso de dentro hacia afuera, conexión con el mundo exterior. Ya en la política interna no cambia mucha cosa, continúa manteniendo este sistema del sultanato y todas sus normas, cosa que no tiene muy felices a los habitantes porque está esta crisis de Oriente gestándose por el sentimiento nacionalista. Incluso en la misma Estambul habían varias Estambul porque existía esta mezcla cultural y étnica. Buena parte de la población no se sentía identificada y ahí con la opción de derrocar al sultanato como la monarquía francesa había sido derrocada, pues esto era libertador, así que no pudo sortear muy bien esa crisis interna. Con esto su sobrino Murad V gesta un golpe de estado porque bien que sabe que su tío está tratando de hacer reformas para pasar el derecho, el linaje a su hijo Abdülmecid II el 30 de mayo de 1876. No obstante, un año después, ese Murad V, que vendría a ser el ancestro de Kenise Mourad, en honor a Murad V es que Kenise adopta ese apellido Mourad, es derrocado. Un año después de haberle quitado el trono a su tío, Murad V es derrocado por su hermano menor Abdülhamid II. Entonces ese Abdülhamid derroca a su hermano Murad V y lo condena prisionero en el palacio. ¿Cómo logra Abdülhamid II derrocar a su hermano? Murad V estaba a favor de una monarquía constitucional y lidera la primera era constitucional porque él se deja llevar por el movimiento político liberal de los ilustrados, de los académicos, y permite la creación de la primera constitución del Imperio Otomano en 1876. Por este hecho y supuestas circunstancias extrañas que rodean al entorno familiar, Abdülhamid II declaró que su hermano Murad V no gozaba de todas sus capacidades, estaba loco en pocas palabras y por ello lo derroca. Abdülhamid II soporta esta nueva constitución al parlamento electo durante 2 años para esperar a que se calmen las aguas, pero después de estos 2 años de prueba revoca la constitución, la suspende y restaura sus poderes autocráticos, lo cual no solo tendrá efecto como sultán, sino dentro de su familia, porque el sultán tiene derechos sobre todos los miembros de la familia. En 1908 estalla la Revolución de los Jóvenes Turcos, un grupo de estudiantes, profesores, artistas, bueno, un grupo de intelectuales que ya no se va a conformar con los acuerdos que pueda hacer con el sultanato porque ya ha sido traicionada y va por todo o nada. El 27 de abril de 1909, Mehmed V, hermano de Abdülhamid II, decide deponer a su hermano para tratar de contrarrestar un poco los efectos negativos del sistema autocrático. Así Mehmed V asciende al poder, dando inicio a la segunda ola constitucional del Imperio Otomano, que se extendería durante su corto reinado de 9 años, de 1909 a 1918. Previamente al reinado de Mehmed V, ya el Imperio Otomano estaba endeudado o estaba comenzando a adquirir deudas con bancos alemanes. Así, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano se une a la Triple Alianza. Este final no sería presenciado por Mehmed V, quien fallece en 1918, ascendiendo su hermano menor Mehmed VI al poder hasta el 1 de noviembre de 1922, con la caída del sultanato y posteriormente en 1923 el surgimiento de la República Turca. En noviembre de 1922, tras el golpe que derroca para siempre el sultanato, Mehmed VI se exilia junto con su núcleo familiar, se
cediendo la potestad como patriarca familiar y califa a su primo Abdülmecid II, hijo del tío Abdulaziz, ¿no? Pues mientras este escenario político aplastaba a la realeza otomana, Murad V continuaba recluido en el palacio junto con sus hijos, entre ellas Hatice Sultán, la mayor de las hijas de Murad V, quien vendría a ser la abuela de Kenise Mourad, la autora de parte de la princesa muerta. La intención de Abdülhamid II era humillar a su hermano Murad, humillando a su descendencia, principalmente a los hombres porque representaban una amenaza a su poder, pero también la tuvo contra las mujeres. En el caso de Hatice, que fue la mayor de las hijas de Murad V, la obligó a someterse a un matrimonio infeliz. De ese matrimonio nació una hija reconocida por ese esposo, pero posteriormente Hatice evadía cualquier posibilidad de una segunda concepción y así, como método de venganza contra su tío, la emprendió contra su prima y vecina, la hija más querida de Abdülhamid II. Sedujo al esposo de esta prima a través de cartas. Un día una de esas cartas llegó a manos de quien reveló la situación y Hatice fue repudiada por Abdülhamid II, quien obligó a su hija a divorciarse de ese esposo traidor y lo exilió. Abdülhamid también le prohibió a Hatice separarse para condenarla a continuar en ese matrimonio, pintando un panorama todavía más oscuro en la vida de Hatice. Sin embargo, algo bueno sucede para ella y es que Abdülhamid II es derrocado y sube su tío Mehmed V, quien le permite al ex esposo de esa sobrina, bueno, la prima de Hatice, retornar al país. A su regreso el esposo, bueno, el ex esposo de esta prima le pide matrimonio a Hatice porque ya ella logra divorciarse gracias a la permisión que su tío le da, pero Hatice le rechaza porque dicen que ella realmente no estaba enamorada de este hombre, solamente hizo eso para vengarse de alguna manera de su tío Abdülhamid. Posteriormente Hatice se casa con otro hombre y tiene 3 hijos, de los cuales sobreviven solo 2. Y bueno, este matrimonio tampoco funciona y decide ella finalmente exiliarse por la situación política tan difícil del país a el Líbano. Allí vive gracias a la pensión alimentaria que le pasa a su ex esposo, pero pues con la caída de todo lo que está sucediendo en Estambul y el descubrimiento de ciertas actividades fraudulentas de funcionarios públicos del imperio, ya no se tolera nada y el ex esposo de Hatice es despedido de su cargo público, sus honores, todo, así que ella pierde ese ingreso para sobrevivir, entrando, bueno, casi que en la caridad de relaciones diplomáticas de su familia por ser de ascendencia real, pese a la situación tan difícil que estaba cocinándose en Estambul. Y así pasa sus últimos días en la pobreza, ¿no? En comparación a la vida que estaba acostumbrada a tener. Como la descendencia de la familia real es mucha, ¿no? Del núcleo nada más. Son muchos hijos, muchas hijas por casar. En un momento de decadencia es difícil encontrar esposos adecuados para esas hijas que ahora están en una situación dudosa. Así que Hatice decide casar a su única hija mujer, Selma, con el mejor postor y el primero que aparezca rápido, porque las otras princesas, hijas de sus tíos y del primo hermano de sus tíos que todavía ostentaban algo de poder, estaban siendo casadas con los mejores consortes, pues los mejores candidatos. Hatice se siente presionada para no quedarse atrás y que Selma logre un matrimonio conveniente. Así la casa con un raja de la India y de estar viviendo en Beirut, en el Líbano, la envía a la India a que se case y se convierta en Rani del condado, la ciudad en donde este Rajá, su esposo, gobierna en ese sistema de casta. Así sí que no me voy a meter porque no tengo conocimiento. Selma llega allá sin nada, a disposición de la familia de su esposo, y muy difícil. Ya de entrada sabe que va a ser una vida infeliz, que no quiere a su esposo, que no logra acostumbrarse a la cultura, y cuando ya finalmente queda embarazada decide que sería excelente idea tener ese bebé en Francia, en París. Convence a su esposo de que le permita viajar a París para el parto. Tras el nacimiento de la niña, no anuncia que ésta nació con vida, lo que daba por sentado que el niño había nacido muerto, entonces no existía responsabilidad del Rajá y ella
Selma decide escapar de su matrimonio, de su vida y quedarse a vivir en Francia por su cuenta, pero con las manos completamente vacías porque no tiene respaldo del esposo, nada que la vincule a su familia materna. Y a los 2 años de haber nacido, Kenise fallece, enferma y fallece, y la niña queda dispuesta para un orfanato en donde es adoptada. Y bueno, esto ya lo contamos. Pues de parte de la princesa muerta es la historia que Kenise, como periodista, profesional, etcétera, reconstruye de la vida de Selma, su madre, y de este panorama político que estaba sucediendo en el Imperio Otomano, que sí tengo muchas expectativas con este libro porque es casi que mágico, ¿no? Descubre que es una princesa, pero bueno, todo lo que pasó, esa cultura que es casi que un misterio para nosotros, ¿no? Para Occidente, que no la estudiamos tanto, pues, y interesante. Última recomendación del día, El Museo de la Inocencia por Orhan Pamuk, Premio Nobel turco de literatura. Esta obra es la imagen de la Estambul republicana de los años 70. Kemal, nuestro protagonista, es hijo de una familia adinerada con mucho poder en el país que resulta enamorándose de una prima lejana que es pobre. Él está formalmente comprometido con otra chica contra la cual no tiene absolutamente nada, pero está perdidamente enamorado de esa prima, que bueno, además es prima, ¿no? Lo bueno de este libro son 3 cosas. La primera es que muestra el panorama social de la Estambul de los años 70-80 y lo que estaba sucediendo en la política, cómo se constituye esta aristocracia republicana, ¿no? La Estambul moderna, pues la Turquía moderna, las costumbres, en un estado que pugna por convertirse en Occidente, ¿no? En hacer esta transición para poder hacer parte de la comunidad europea. La continuidad de ciertas costumbres antiguas que vienen incluso de la época del sultanato, ¿no? Esas familias antiquísimas que aprovecharon el cambio, ¿no? El poder ya va en las manos de las familias adineradas, ostentosas, etcétera, pero siguen manteniéndose ciertas costumbres. Y estos hijos, estas generaciones jóvenes están en 2 mundos, en el mundo que van a ver, que van a conocer, en el que van a estudiar, en el que van a abrir su mente en capitales europeas, pues de Europa de Occidente, y en el mundo de sus padres, ¿no? De su Estambul. Segunda cosa buena aquí es la relación sentimental entre estos personajes, idílica, porque el Museo de la Inocencia tiene este título porque Kemal crea una colección de objetos que le recuerdan a su prima, no pueden estar en contacto, entonces él crea esa imagen idílica de la prima porque no puede ser. Ese amor que es imposible, que no puedes realizar, como que alimentas más, lo embelleces más de lo que realmente sería. Eso es lo que hace Kemal. Y lo curioso de esta obra, que fue la primera obra del autor después de haber ganado el premio Nobel, es que el autor creó en Estambul un museo con esos objetos que Kemal guarda de su prima y de su vida juntos en Estambul. El museo existe y más que conmemorar ese amor que no se puede realizar, está ahí para mostrar a la Estambul de esa época, ¿no? Y finalmente tenemos el contraste, ¿no? De la ciudad, cómo se ha adaptado culturalmente a los cambios políticos. Por eso me pareció interesante hacer este ejercicio de recomendaciones. Bizancio, Constantinopla, Estambul, Estambul de el Estado de Turquía y no del Imperio Otomano. Historias fantásticas, conmovedoras, motivacionales, conflictos políticos, realidad social, riqueza, pobreza, traición, amor, todo lo que podemos desear leer en una temporada romántica de nuestra fase lectora, con el plus de ser novela histórica o de ficción histórica para los amantes del género. Espero que les haya gustado estas recomendaciones. Miren que durante este tiempo de grabación mejoró mi garganta. Vamos a ver si finalmente acaba este resfriado que me tiene harta. Si ya leyeron alguno de estos libros, me lo dejan en los comentarios, por favor, qué les pareció. Espero que la hayan pasado muy bien en San Valentín, que hayan comido mucho y muy rico. Yo pensaba rápidamente mostrar aquí los regalitos que compramos. No tenía la costumbre de celebrar la fecha, pero aquí se celebra, es una campaña de marketing. Fue así que surgió el San Valentín en Japón
en los años 80 la industria chocolatera, todas las marcas se unieron para hacer esta costosa campaña de crear incluso un sistema que clasifica el tipo de chocolate que se le da a la persona. Y es que en San Valentín las mujeres son las encargadas de darles chocolates a los hombres y los hombres retribuyen este acto el 14 de marzo, que fue titulado el Día Blanco. Como ya lo decía, una clasificación: el chocolate obligatorio, el chocolate especial. El chocolate obligatorio se da a los colegas y a miembros de la familia, el chocolate especial solo para parejas, el chocolate que se da entre mujeres, el chocolate que la chica se compra solo para ella. Bueno, es que es una cosa, si trabajas en Japón y quieres dar un chocolate para tu compañero de trabajo japonés, que te ayuda mucho y sientes gratitud. Nada más, cuidado con el chocolate que compras, ¿oíste? Porque se puede prestar para muy malos entendidos. Bueno, debido a toda esta moda, sí quería mantener la costumbre de celebrar el día con mi esposo, que acostumbrado a ello, pero instauré el sistema de que vamos los dos juntos al centro comercial, elegimos la tienda, entramos, cada uno se va por su lado y le compra algo al otro. ¿Listo? O sea, se acabó, porque el día blanco eso me parece muy cansado. Bueno, quería mostrarles rápidamente lo que le compré a él. Esta esponja para bañarse de Bob Esponja. No lo pude soportar, o sea, que una esponja de Bob Esponja. Le compré eso junto con estos chocolates. Son unas monedas de chocolate con imágenes de Toy Story. Nos gusta, bueno, a mí siempre me han gustado las películas animadas. Siempre. Y él me compró esta caja de chocolates, que es una cámara. Es una larga historia, pero a mí me gusta este estilo de cosas vintage. Venía con unos rollitos, rollo de foto, pero es que no los encontré. Eran 6 o 7. Muy bonitos. Si los encuentro por ahí, subo la imagen para que los vean. Y estos aretes de Bob Esponja. Es cosas sencillas. Bueno, estas otras cosas sí las compramos porque vimos lo que el otro había comprado. Este fue un autorregalo. Y para la niña le compramos otras cosas, una cometa, cosas así, porque tenemos una actividad deportiva este fin de semana. Pero de la misma tienda le compré estas de Bob Esponja porque a ella le encanta jugar al médico y le pone curitas a los juguetes. Así fue nuestro San Valentín. Espero que hayan disfrutado del vídeo. Cualquier cosa en los comentarios. Chao, chao y hasta una próxima vez.